Bueno, Fernando, presente en el cóctel de fin de año de PCB, Casares viene de vivir una situación bastante particular, ¿verdad? Con el pronóstico del tiempo y lo que ha sucedido. Como en el centro de la provincia de Buenos Aires y alrededores, desde marzo de este año a esta parte, estos últimos días estuvieron perjudicados con una cola de un tornado o por lo menos un temporal muy fuerte, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Lo podríamos definir como Casares, el distrito del agua y el viento, por lo ocurrido últimamente. Mira, la situación, veníamos de 3 años de seca, todo pintaba con que iba a ser un año muy bueno porque las lluvias se empezaron a dar en los momentos justos, donde se alcanzó a levantar el girasol con rindes extraordinarios, muy buenos, pero el agua empezó a exceder y las complicaciones. Allá por el mes de marzo ya empezamos a hablar con algunos productores donde empezaron a tener inconvenientes en los caminos para poder sacar lo que se producía. Se hicieron un montón de charlas, estuvimos hablando con, no sé, desde la zona norte, sur, este, de todos los lugares mostrando cuál era la situación y en todas estaba lo mismo, la falta de obras en los caminos, donde las cunetas las encontrabas que eran mucho más altas que lo que eran los caminos reales. Bueno, hubo mucho movimiento en eso, pero no encontraron en aquella oportunidad la respuesta por parte de las autoridades porque creían que a lo mejor el agua no iba a ser de la magnitud que fue. Los reclamos se hicieron con manifestaciones en la plaza, después hubo un tractorazo donde entregaron petitorios, donde se pusieron a disposición también del municipio para poder trabajar, pero era como que todo caía en saco roto y el tiempo no ayudaba. Caía la lluvia, no hay que decir que no, porque fueron alrededor de 1.700 milímetros, donde lo habitual son entre 800 y 900 que caen en esa región. Se inundó por completo, a esto lo tenemos que agregar que la zona de Carlos Casares, o sea, desde la 200 ruta 226 hasta la 65, que parte del partido 9 de julio también, es como si fuese un plato pero playo. No tenés caída, es muy poca y las obras por ahí no se hicieron. Hablábamos con gente que está relacionada a lo que es el seguimiento de la construcción del dragado del río Salado, obra que se tendría que haber terminado por el 2017, 2018, no se hizo. Una vez que eso hubiese estado concluido, se hacían otras obras que tenían que ver con canales que van al sur del partido de Carlos Casares. Para aquellos que conocen, que va desde Hortensia, Ordoqui hasta el linde con 9 de julio y un canal mucho más allá que está en el linde con el partido de 9 de Bolívar. Bueno, obras que por ahí si se hubiesen hecho terminado lo que es el dragado del Mercante, todo hubiese sido de otra manera. Cuando se empezó a trabajar, se trabajó, pero no es lo mismo trabajar sobre una superficie seca que trabajar en lo que es en el agua. Un dato, por ejemplo, se tiraron más de 500 camiones de escombros. Es como se hizo todo un gran pastón, pero no se pudo solucionar. Pedían que abriera, es como que el problema del agua también quedó como a la gran deriva, ¿no? Porque los productores se quejaban, cuando uno hablaba con ellos te decían, hay una autoridad del agua, pero no es autoridad, porque vas a hacer el reclamo y te dice, hacerle juicio a tu vecino de arriba. Y era como que todo así sucedía. Bueno, entonces esto agregado a la parte del tiempo, más la falta de obras anteriores, trabajar desde tiempo, hizo que, por ejemplo, Carlos Casares se pudiera levantar el maíz, pero quedó todo embolsado, se pudiera levantar parte de la soja, pero quedó un 10% sin levantar. En ese momento, cuando hice una estimación que había quedado del 10% aproximadamente, el valor de la soja estaba en 320.000 pesos, el dólar 1.320, daba la pérdida por no recoleccionar, no poder recoleccionar la soja. En ese momento Casares había perdido algo de 7,5 millones de dólares. O sea, no significa que eso no iba a estar, pero son plata que no le entra ni al productor, no le entra al municipio. Si hoy tenemos que estar hablando, es una situación compleja. ¿El municipio? El municipio, bueno, empezó a hacer con ayuda de la provincia, pero era lo que yo te decía, trabajar sobre lo mojado. En el 8 de noviembre, la ex ministra Bullrich fue a 9 de julio, donde hizo
una serie de anuncios. 9 de julio sí pudo concretar, hablé días atrás con el intendente de Carlos Casares si había llegado la ayuda, me dijo que ellos habían pedido 3 máquinas para poder trabajar y que le iba a corresponder el equivalente a 80.000 u 85.000 litros de combustibles. Llevados al precio actual estamos hablando de 120, 140 millones de pesos, pero hasta días atrás el intendente me había dicho que no había llegado nada. Lo que el hombre no hizo, la naturaleza se encargó de hacerlo ahora, porque tuvimos un noviembre benévolo con días de viento, de sol, y ha bajado notablemente. Ahora empezaron a trabajar sobre los caminos, sí. ¿Se pueden empezar a recuperar? Sí, pero si no hacen el trabajo que realmente tienen que hacer, en la próxima lluvia vamos a estar hablando de lo mismo. Algo que también vinimos hablando hace 3 años atrás, 5 años atrás. Cuando yo llegué a Carlos Casares, yo soy de un pueblito cerquita de ahí de Carlos Casares, me fui a estudiar a La Plata, cuando vuelvo a trabajar a Casares. Yo los caminos los conocí en el 98, 99, con agua en Carlos Casares. Hoy, y en la misma se reclamaba lo mismo. Hoy estamos en el 2025 y siguen siendo los mismos reclamos. O sea, el municipio no se puede hacer cargo de toda la problemática, tiene que hacer nación, pero se tienen que hacer las obras en los momentos que son acordes. Y la otra situación es, los productores llevaron entendido para ver de qué manera se tiene que recuperar los caminos. Y fueron muy claros. O sea, para poder hacer lo que ellos quieren, van a tener que comprometerse y donar tierras para que puedan levantar los caminos como corresponde. Si no hay esa vuelta también por parte del productor, no hay lugar de donde sacar tierra. Esa es la problemática. Y lo último que te resumo fue lo que pasó el día viernes, con una cola de tornado que afectó a una parte de la ciudad donde destruyó, o sea, afectó a más de 50 viviendas, incluidas el hospital, 2 escuelas, galpones de gente que se dedica a la producción, destrucción del tendido eléctrico, tanques. Las pérdidas se hablan que son de alrededor de 550 millones de pesos. O sea, un año que para Casares, inundaciones, donde alguna parte no se pudo hacer la cosecha, donde no se pudo sembrar fina, lo poco que hay debe haber un 5% de lo que habitualmente se siembra. Lo que es la siembra de gruesa, lo que es de primera, no se pudo hacer nada o prácticamente nada, está todo de segunda. Cuando siembran lo que se pudo sembrar de primera, aunque parezca ilógico, con el efecto de la naturaleza, lo que se siembra primero es las lomas. Bueno, estaban pidiendo que aunque ya le cayeran 15 milímetros para que la loma vuelva a estar húmeda. Bueno, una situación para el distrito de Carlos Casares muy compleja, no solamente para la gente del campo, sino también para el comerciante, porque es dinero que no va a ingresar, y para aquella gente que comúnmente trabaja en lo que es la recolección, el empleado común que trabaja en la recolección de la fina, el que trabaja en la siembra de la gruesa y todo lo demás, y lo que va a hacer la recolección de la gruesa, no es dinero que vaya a entrar, por lo cual, si le agregamos a situaciones que venimos dando a nivel nacional, con lo que se aplica en el ámbito local, digamos que no es un panorama negro, pero es un gris bastante intenso de no haber ninguna mejora.